amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de una historia que pocos peruanos conocen. ¿Sabían ustedes que Napoleón Bonaparte pudo ser coronado primer emperador del Perú? Ahora, en este video vamos a hablar acerca de ese proyecto que tuvo José de San Martín y que pocos peruanos conocen. Empecemos con el video de hoy. ¿Cómo surge esta idea de traer a Napoleón Bonaparte al Perú para ser coronado como primer monarca? Para ello tendríamos que remontarnos a la independencia del Perú, más específicamente a la corriente libertadora del sur, que era liderada por José de San Martín. A ver, ¿por qué la figura de San Martín es importante en el proyecto monárquico que estuvo en el Perú durante el protectorado de San Martín? Porque José de San Martín era un personaje que tenía ideas monárquicas. San Martín no era partidario de una república. Y esto lo voy a explicar más adelante porque también es importante. A ver, cuando José de San Martín llega al Perú luego de independizar Chile, ¿no? Él llega al Perú por vía marítima, desembarca en Paracas, se crea pues la primera bandera, ¿no? Para que el Perú tenga una bandera oficial y también hace su cuartel general y todo eso, ¿no? Pero cuando él llega al territorio peruano, lo más importante que va a pasar es que José de San Martín ya tiene una idea clara de lo que va a hacer en el Perú. Lo primero que iba a hacer San Martín en el Perú era proclamar la independencia del Perú y después iba a establecer en él una monarquía constitucional. Pero para que San Martín logre establecer una monarquía constitucional necesitaba un candidato, un monarca con experiencia para que pueda llevar al Perú por buen camino. Y uno de esos candidatos que tuvo José de San Martín era Napoleón Bonaparte. Pero ¿de dónde sale la idea? De uno de sus acompañantes. José de San Martín cuando vino al Perú no vino solo, vino acompañado de importantísimos jefes militares. Uno de ellos fue el marino británico Lord Cochrane. Lord Cochrane fue un marino británico que sirvió en la Armada Británica y también sirvió durante las guerras de Sudamérica, durante las guerras de independencia sudamericana, en la Armada de Chile y también en la Armada del Brasil, ¿no? Pero también sirvió en la Armada de Chile. Lo recuerdan más en Chile, en la Armada de Chile lo recuerdan más, ¿no? Entonces, Lord Cochrane llega al Perú junto con San Martín y él hace el bloqueo del Callao, lidera el bloqueo del puerto del Callao durante la independencia del Perú. Lord Cochrane apoyaba a José de San Martín en su idea monárquica. Él era partidario de que el Perú debía ser gobernado por una monarquía constitucional. Lord Cochrane tenía una idea de que el Perú podía ser gobernado por Napoleón Bonaparte. ¿Y dónde se menciona esto? Dirán ustedes. ¿Hay fuentes de ello? Pues sí. De hecho, en el año 2005 se publicaron unos escritos donde se decía que Lord Cochrane estaba buscando traer a Napoleón desde su exilio en Santa Elena. Todos sabemos de que Napoleón falleció en Santa Elena en el completo exilio. Entonces, en estos escritos publicados en el año 2005, se menciona que Lord Cochrane le habló al embajador de Reino Unido, Wilson, que interceda por Napoleón para traerlo a Sudamérica a gobernar en uno de los países recién independizados. Se desconoce cuál país fue el que era el que tenía que gobernar Napoleón, pero se presume que era el Perú, ya que tanto Chile como Argentina ya tenían sus propios gobiernos. Así que lo más claro y lógico que hubiera pasado es que el reino que iba a gobernar Napoleón era el reino del Perú. Esto hubiera sido algo insólito, puesto que Napoleón era enemigo de los británicos. Pero igual Lord Cochrane tuvo la idea de llevar a Napoleón Bonaparte, traerlo a Sudamérica para que gobierne uno de los países recién independizados. En esos escritos no se menciona con exactitud qué país exactamente iba a ser el que iba a gobernar Napoleón, pero como vuelvo y repito, en eso muchos coinciden de que
el país que iba a gobernar Napoleón era el Perú, puesto que tanto Argentina como Chile quedarían descartados, puesto que ellos ya tenían sus propios gobiernos, así que no tenía sentido llevarlo a gobernar a uno de esos países ya independizados. En cambio, el Perú recién se estaba independizando y era lógico que San Martín buscara a un monarca con experiencia para que pueda llevar por buen camino al Perú. Ahora, ¿por qué San Martín no era partidario de la República? Vamos a responder esa pregunta. Cuando San Martín llega al Perú, como vuelvo y repito, él tenía una idea bastante clara. Él quería que el Perú sea gobernado por una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque él consideraba que los peruanos no estaban listos todavía para ser gobernados por una república, ya que la mayoría de peruanos estaba acostumbrado al sistema de gobierno monárquico. Una nación que había estado siendo gobernada por un sistema monárquico por muchos años no iba a acostumbrarse a una república de la noche a la mañana, era un cambio demasiado brusco. Y San Martín temía de que si el Perú se convertía en una república podía pasar años de guerras civiles, años de anarquía y caudillismo. Es por eso que San Martín no era partidario de la república, ya que la consideraba nefasta, ya que consideraba de que en una república se iba a desatar anarquía, desorden y caudillismo. Es por eso que San Martín tenía el mejor plan para el Perú. Lo mejor para el Perú, según opinión de muchos historiadores, era que se convirtiera en una monarquía constitucional, ya que de esa forma se hubieran evitado los años de desorden que se vivieron a inicios de la República. Lamentablemente, muchachos, para aquellos que digan que Napoleón hubiera sido un buen candidato para el Perú, un buen monarca para el Perú, les informo de que esto no hubiera sido posible, pues Napoleón Bonaparte falleció el 5 de mayo de 1821, 2 meses antes de que San Martín proclame la independencia del Perú. Pero igual, ahí está la historia de Napoleón Bonaparte y de su casi coronación, bueno, no casi, ¿no? Pero se especuló con esa idea de que Napoleón pueda ser coronado como primer emperador del Perú. Hay varios libros al respecto, uno del argentino Emilio Campo, el titulado La última campaña del emperador Napoleón y la independencia de América, y el otro escrita por el peruano Napoleón, un emperador para el Perú, escrito por Augusto Ferrero Costa. En estos libros se menciona que San Martín tuvo un proyecto para traer a Napoleón desde su exilio en Santa Elena, en la isla de Santa Elena, donde finalmente falleció. Del mismo modo, también el escritor Emilio Campo, historiador argentino, también menciona lo mismo en su libro La última campaña del emperador Napoleón, la independencia de América. Asimismo, pues, la candidatura de Napoleón no se pudo dar porque Napoleón lamentablemente murió el 5 de mayo de 1821 a la edad de 51 años en la isla de Santa Elena. Se desconoce la causa de su muerte porque hay muchas especulaciones. Algunos dicen que murió de cáncer de estómago, otros dicen que murió envenenado, o otros dicen que murió por una enfermedad extraña. Pero se desconoce realmente las causas oficiales de la muerte de Napoleón. Algunos dicen que murió envenenado, otros dicen que murió de cáncer de estómago. Pero ahí está la historia. Napoleón pudo ser coronado primer emperador del Perú. Lamentablemente esa idea se vio truncada, pues Napoleón falleció el 5 de mayo de 1821, 2 meses antes de que José de San Martín proclame la independencia del Perú. Pero ahí está. Ahora, si bien es cierto, el Perú seguiría con su proyecto monárquico bajo el protectorado de San Martín, pues recordemos de que José de San Martín mandó una misión a Europa llamada la misión Parocien, donde mandó al británico James Parocien y al colombiano García del Río para que buscaran un monarca para el Perú en las casas reales europeas. Uno de los candidatos que también sonó bastante fuerte fue el nombre de Leopoldo de Sajonia y Coburgo de Gotha, que años más tarde sería coronado como primer emperador de los belgas, primer gobernante, primer rey de los belgas. Allí está la historia del proyecto monárquico peruano.
y la historia de que Napoleón pudo ser coronado primer emperador del Perú. Como vuelvo y repito, hay varios libros al respecto sobre esta historia de que Napoleón pudo ser coronado primer emperador del Perú. Una del argentino Emilio Campo, la última campaña del emperador Napoleón, la independencia de América, y otro libro titulado Napoleón, un emperador para el Perú, del peruano Augusto Ferrero Costa. Lamentablemente en el Perú lo que se eligió al final fue la república, porque recordemos que en la reunión de Guayaquil, José de San Martín no logra obtener el apoyo de Simón Bolívar, pues Bolívar no era partidario de una monarquía, él era partidario de una república. Entonces José de San Martín, al ver que no tenía el apoyo suficiente, decidió renunciar a su protectorado y retirarse del Perú para nunca más volver. Allí terminó la etapa de José de San Martín como protector del Perú. Allí acabó todo. No se volvió a mencionar nada del proyecto monárquico. Se dio un triunvirato, ¿no? Una junta de gobierno que fue liderada por José de la Mar, y después en 1823 se elige al primer presidente, que es José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, después del motín de Balconcillo. Y justo un año después se elabora la primera constitución. Y después los peruanos, al ver que no podían solos con su independencia, llaman a Bolívar. Y allí se da pues la República del Perú. Al final lo que gobernó en el Perú fue la República. Y ya todos sabemos lo que va a pasar después. La completa crisis que va a vivir el Perú a inicios de la República. Guerras civiles, caudillos, inestabilidad política, inestabilidad social, todo. Podríamos decir que al final el tiempo y la historia le dio la razón a José de San Martín, ya que con el Perú republicano iniciaron una serie de inestabilidades tanto políticas como sociales, militarismos, golpes de estado, caudillos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno chicos, este video ha terminado, espero que les haya gustado este video donde hablamos acerca de la posible de cuándo pues Napoleón pudo ser coronado primer emperador del Perú, ¿no? El proyecto que tuvo José de San Martín y el proyecto monárquico, ¿no? También hemos hablado de Leopoldo de Sajonia y Coburgo de Gotha, otro candidato que también tuvo José de San Martín para coronarlo como primer emperador del Perú. Respecto a la misión Paro 100, que fue una misión con el objetivo de buscar un monarca para el Perú en las casas reales europeas, ya hice un video sobre eso. Ya hice un video de la misión Paro 100 que pueden verlo en mi canal, ya está disponible. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy, suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima, chao, cuídense, nos vemos.